Bienvenidos a nuestro programa. Hermanos, buenos días. Le voy a pedir que ahí donde está, abra su Biblia en el libro de Romanos, por favor, en el capítulo 7. Romanos, capítulo 7, por favor, y te le doy los versículos. Vamos a continuar con la serie que estamos llevando. Este es el tema número 2. La serie se llama La vida victoriosa. El tema de hoy se llama Libres de la ley del pecado. Así se llama este tema. Déjeme ponerme la diadema de aquí. Abra su Biblia por lo pronto en el capítulo 7, versículo 15. Vamos a dar lectura ahí a 5 versículos del 15 al 20. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí está hablando de la ley de Dios, ¿ok? De los mandamientos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa, gracias porque nos permites estar hoy aquí, esta mañana, Señor, en tu casa para alabarte, glorificarte, agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, tu protección, Señor, porque hasta el día de hoy tus promesas, Señor, siguen vigentes y tú has sido fiel, Señor, con nosotros, aún en medio de luchas, pruebas, tribulaciones y todo lo que podamos llegar a pasar, Señor, sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú bendigas esta palabra que va a ser hablada, que sea, Señor, de edificación para tu iglesia, Padre Santo. Me pongo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable, fortalezca, restaure, Señor, a cada persona que escuche tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. La semana pasada, el primer tema que di o que hablamos fue acerca de la nueva naturaleza. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Amén. Todos los que estamos aquí son nacidos de nuevo. Ok, yo no pensé que nomás la hermana ya fue la única que dijo. Entonces, no es para ellos, entonces el mensaje. Entonces, si usted y yo somos nacidos de nuevo, este mensaje es para nosotros. Después de nacer, hermanos, la vida del creyente se ve envuelta en una lucha constante, en una batalla de la mente entre el comportamiento natural de su vieja naturaleza con una lucha con la nueva naturaleza que Dios le ha dado como su hijo. Entonces, esta lucha trae a la vida del creyente muchas veces desánimo, se siente frustrado, se siente que no avanza, se siente que a lo mejor hasta ni es cristiano, porque puedes llegar a pensarlo, porque estás en ese debate entre hacer lo bueno y lo malo, y si me comporto como antes, y de repente se manifiesta la antigua naturaleza, ¿verdad? Es como esto, mire, ¿cuántos se acuerdan de una caricatura muy peculiar, en donde está una persona y hay una viejita que va a cruzar la calle, ¿verdad? Y luego de repente se le aparece un angelito aquí por un lado y le dice, ayúdale a la viejita. Y va la persona, ¿verdad? Y luego le aparece uno hombre, ponle el pie para que se caiga. Y se le aparece un angelito y un diablito. Bueno, algo así, ¿verdad? Para
ponerlo en una perspectiva más clara, parece que estamos en esa lucha. La intención, hermanos, de esta serie de enseñanzas, en particular esta y las subsiguientes, es que vayamos hacia la madurez cristiana, que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y que comprendamos nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? De eso se trata todo esto. Entonces, voy a hacer una pregunta y no sean mentirosos, porque a mí me pueden picar los ojos, pero a Dios no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes han sentido la fuerza del pecado en su vida todavía? ¿Cuántos? ¿Tan poquitos? Uy. Bueno, ¿cuántos de repente se les manifiesta el carácter? Se me sube el ubasán, me abasané un día, ¿sí? O amanecí con la luna atravesada de lado, o me levanté con el pie izquierdo y hasta el perro quiero patear, ¿verdad? Entonces, generalmente, hermanos, la Biblia enseña esto, mire, que nosotros somos esclavos de aquello que obedecemos, ya sea del espíritu para vida o de nuestra carne para muerte, porque la carne no produce otra cosa más que muerte, porque está obedeciendo los deseos carnales. Entonces, si usted ha sentido eso, déjeme decirle que no está solo, y ahorita vamos a hablar de eso. La madurez cristiana es un proceso que dura toda la vida. Esto no es mágico, hermanos. O sea, toda la vida Dios le tomó tiempo para preparar a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Egipto. Y luego tuvo un proceso muy largo en el desierto donde todavía lo preparó más. Su carácter y su guía. Así es la vida del creyente, hermanos. Somos libertados de la esclavitud del pecado, pero estamos en un proceso, ¿sí? Y para poder alcanzar esa madurez cristiana es que tenemos que meternos con Dios, ¿ok? Entonces, mire, vamos a empezar por pasos. Vamos a hablar de los recién nacidos. Escuche bien. Dios nunca le va a pedir a un recién nacido que tenga comportamientos de una persona madura en Cristo. Ejemplo, es como pedirle a Penélope, la niña de Juan y de Vero, que se comporte como una muchacha de 15 años. ¿Me explico? Es imposible. Para empezar, no me va a entender. No me va a entender, porque es una bebé, está creciendo, está madurando. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con el cristiano. Cuando la persona recién convertida, ¿sí?, hay una inercia en su vida pasada que todavía se manifiesta. ¿Saben lo que es una inercia, verdad? ¿Sí? Cuando avientas algo, aunque tú ya no lo toques, avientas la pelota y la pelota sigue corriendo, eso se llama inercia. Lleva una velocidad, una fuerza. Es lo mismo que pasa en muchas personas, aunque en otras personas el Espíritu Santo obra un milagro, ¿verdad? Y la persona se transforma completamente de un día para otro, ya no es completa. Aunque espiritualmente la persona inmadura o recién nacida ya no es para Dios igual, sus comportamientos todavía sigue luchando. No le podemos pedir a una mujer que se acaba de convertir o que es la primera vez que viene, que venga vestida, vamos a decirlo de alguna manera, más decentemente, porque pues acaba de empezar a conocer, andar en el camino de Dios. Hay que darle ese tiempo. ¿Me estoy explicando? Eso es lo mismo que hace Dios con los recién convertidos, con aquellos que empiezan a crecer en Cristo, ¿ok? Pero hay un problema, hermanos, y yo creo que aquí la mayoría ya somos viejos en el Señor, y algunos somos viejos de edad, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. O sea, gente que ya tiene años en el Evangelio, y yo hago siempre esta comparación, aunque mi esposa se enoje, que digo yo que son como Genruchito. ¿Te acuerdas de Genruchito tú? ¿Alguien sabe quién era Genruchito? ¿Sí? De los polivoces. Era un pelado grandote, así grandote, en un andador grandote, lo ponía en su mameluco. Era un adulto bebé. O sea, había crecido,
pero intelectualmente todo su comportamiento, todo era igual de un niño. Y ese es el problema que es muy común en las iglesias hoy en día. La gente no va hacia la madurez. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso para poder entrar en el tema hacia donde quiero llevarlos, hermanos. ¿Ok? Les voy a pedir paciencia porque vamos a leer mucho la Biblia y que Dios me dé su gracia porque el tema no está precisamente sencillo. Mire lo que le dijo Pablo a los Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios en el capítulo 3 del 1 al 3. Si quiere yo se lo leo para ahorrar tiempo en lo que usted lo busca. Le dice Pablo a los Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, dice el versículo 2, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire, fíjese lo que había pasado ahí. La iglesia de Corintios es lo que hoy llamaríamos una iglesia con mucho power, porque ahí se movían los dones a plenitud, había de todo. ¿Me estoy explicando? O sea, tú ibas y había milagros, había profecía, interpretación de lenguas, y esto y lo otro, y aquí y allá. Pero déjenme le explico algo, hermanos. Eso no es síntoma de una persona espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿Sí estoy siendo claro? Que se manifiesten en mí los dones, en usted los dones, no significa que usted sea una persona espiritual, fíjese. Se lo voy a comprobar con la Escritura. Pablo les está diciendo a estos, en donde había dones, que eran igual que cualquier pagano que estaba afuera. Su comportamiento, su andar, su decir, su hablar, sus relaciones interpersonales eran exactamente igual, andan igual que los de afuera. Aquí se mueve el Espíritu Santo, pero su vida diaria, su comportamiento, esas verdades de poder espiritual que se manifestaban en los dones, no se habían podido manifestar en la vida de la persona. ¿Me estoy explicando? Es decir, que había poder para hacer milagros, pero no había poder para andar en la vida cristiana todos los días. Los corintios no habían logrado entender eso, no habían hecho realidad eso en su vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si no me estoy explicando, díganme, por favor, porque luego agarro vuelo y... Entonces, había un problema serio, hermanos, ahí. Pablo decía que los cristianos espirituales no eran precisamente aquellos en los que el Espíritu Santo se podía mover para hacer un milagro. Porque los dones son encarnacionales, es decir, el don me posee a mí, yo no poseo al don. Así es como opera Dios. A mí cuando me preguntan, ¿qué don tienes? Yo no tengo ningún don. Todos son del Espíritu Santo. Él me posee y opera lo que quieren conmigo. Eso es todo lo que yo soy, hermanos. Así. El problema que tenían esos cristianos es que su vida no manifestaba lo que pasaba dentro de la iglesia. Y había muchos problemas allá adentro. ¿Ok? Entonces Pablo, hermanos, les dice una serie de rasgos de su inmadurez. Actúan como uno que no es cristiano, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a cualquier pagano. O sea, no te pude hablar como un hermano en Cristo, tuve que hablar distinto, porque no te comportas como un hijo de Dios, es lo que les está diciendo. No es capaz de entender enseñanzas difíciles, les di a beber leche. Les di a beber leche, no les pude cortar un bistec, no les pude hacer un huevo, no les pude dar, les tuve que sacar la tetera y darles leche. Porque si les daba otra cosa se iban a indigestar, no lo iban a poder digerir. Eso habla de una inmadurez, falta de crecimiento en la persona. ¿Me estoy explicando, hermanos? Experimentan envidias, conflictos, siempre están en constante pleito con una persona, con otra, que aquí, que allá, que esto y que el otro. Siempre, todo el tiempo, siempre están fijándose en lo que hacen, o que les hicieron, o que les dijeron. Siempre. ¿Ok?
No hay manera, hermanos, de hablar cosas espirituales, porque su comportamiento es como niños. En la misma epístola, en el capítulo 3, en el versículo 11, Pablo le dice esto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba y juzgaba como niño, mas cuando ya fui adulto, ya crecí, pues ya juzgo como una persona adulta, ¿verdad? Dejé de ser niño. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los Corintios, ¿ok? Entonces, para lograr entrar en el tema que voy a llevarlo, tenemos que entender esto. Mire, cuando usted viene a Cristo Jesús y usted hace a Cristo, o hacemos, voy a hablar así, cuando venimos a Cristo y hacemos de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, nos identificamos con su sacrificio, ¿ok? Y dice la Biblia que estamos crucificados, nuestra carne está crucificada con Él, ¿ok? Y voy a hablar un poquito del tema. Vaya conmigo a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Me estoy explicando, ¿verdad, hermanos? Creo que sí está siendo claro. Dice, fíjese bien, aquí Pablo sigue hablando del mismo tema con el que empezamos en Romanos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hay una lucha de dos fuerzas ahí. Pablo sigue con el tema, ¿sí? Pero aquí Pablo describe este conflicto entre estas dos fuerzas, tu antigua naturaleza, natural, de hombre caído, y tu nueva naturaleza que Dios te ha dado. Pero hay algo muy especial que yo le quiero decir aquí. Pablo dice que hay una lucha entre esas dos fuerzas, pero no dice que ambas tengan la misma fuerza. No dice que tengan el mismo poder, una que la otra. Y de eso les voy a hablar más adelante. ¿Ok? ¿Qué pasó con la carne, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, viene y mora en la vida del creyente cuando éste es convertido. El Espíritu Santo viene y te posee. ¿Me estoy explicando? Viene a vivir a ti. Tú has sido ahora hecho templo del Espíritu de Dios. Para que entiendas esto, hermano, la presencia de Dios está en ti residiendo. Eso es lo que ha pasado cuando una persona nace de nuevo. Cuando aquella persona se arrepiente de sus pecados y hace a Cristo Jesús su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y te posee y te sella. Y dice que eres propiedad de Dios. ¿Ok? Según Romanos, hermanos, en el capítulo 6, vaya conmigo, regrésese a Romanos. Vamos a hablar un poquito del bautismo. ¿Se acuerdan que acabamos de tener bautismos hace poquito? Vamos a hablar un poquito. Romanos 6, capítulo 3, Romanos 6, versículo 3 al 6. Dice, fíjese bien, Pablo está escribiendo acerca del viejo hombre que fue ya crucificado, oiga bien, como algo hecho. Habla, miren, fíjense lo que dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire, Pablo empieza con una pregunta de obviedad. No sé si está correcto esto que estoy. Hace una pregunta de algo que para él debía ser obvio. ¿O no sabéis? ¿No sabes? Es lo que le está diciendo. Como si fuera algo que cada creyente debiera entender y saber. Por eso hace la pregunta. Esto, hermanos, es algo que cada creyente debe saber. Cada persona que viene a Cristo debe entender que ha sido bautizado en Jesús. Bautizar, hermanos, significa cubrir completamente algo, sumergirlo en algo. Cuando habla Pablo del bautismo en Cristo es que tú has sido sumergido en el Señor Jesús, has sido revestido de Él. ¿Me estoy explicando, hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol? ¿Ok? El versículo 4, oiga bien lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que,
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿qué tenemos que andar nosotros? ¿Andemos en qué? En vida nueva. Cuando la persona viene y se identifica con Cristo Jesús, lo hace Señor, y luego hace pública esa fe en el bautismo, lo que está él manifestando en esa ceremonia del bautismo, es decir, yo estoy muerto con Jesús, estoy siendo enterrado simbólicamente con Él, y me estoy levantando con Él para andar en esa nueva vida que Él da. Esa es la importancia de la ceremonia que tiene el bautismo, que la persona tiene que entender lo que está pasando en su vida. Pasó algo tan grande en su vida espiritual, de estar muerto, pasó a vida, que ahora se manifiesta exteriormente. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero si la persona no ha nacido de nuevo, se puede bautizar 100 veces y va a seguir siendo igual. ¿Me expliqué? Tiene que nacer de nuevo para manifestar el poder de Dios en su vida para una transformación completa. Versículo 5. Oiga bien, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, oiga bien, que nuestro viejo hombre, tu antigua naturaleza, fue crucificado juntamente con Él. Oiga bien, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado, agárrese los cachetitos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, oiga bien, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay una palabra muy particular, hermanos, que está ahí. Dice que el cuerpo del pecado sea destruido. Y esa palabra, hermanos, destruido, tiene una connotación muy especial. La traducción es correcta, pero una traducción más exacta, hermanos, es dejar inactivo, dejar sin poder. Es como esto. Es como cuando alguien se está electrocutando y tú llegas y bajas el switch y se queda inactivo aquella fuerza que estaba matando a la persona. Es lo que hizo Cristo cuando dice aquí que fue destruido, para que sea destruido. Dejó inactivo el poder que te lleva a cometer o a vivir tu antigua vida. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Usted y yo, hermanos, debemos estar muertos pero vivos. Oiga, hermano, pues, ¿de qué tomó en la mañana? ¿O qué? Debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Según Romanos 6, del 11 al 14, mire. Vaya ahí conmigo a Romanos 6. Ahí está en el capítulo, vaya al 11. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pregunta, ¿cómo se considera usted? No, hermano Bazán, pues ahí está bien fácil en el papel, pero la vida diaria, ¿qué vamos a hacer en la vida diaria? Ahorita le voy a decir qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Mire, ¿cómo se apropió usted de la salvación? ¿Quién me puede decir? ¿Por medio de qué? ¿De qué? De la fe. Somos salvos por fe. ¿Quién de aquí hizo algo para ganarse la salvación? ¿Alguien de ustedes hizo algo? Yo no hice nada. Yo solo creí que Cristo era suficiente, que era el único que me podía perdonar mis pecados, que era el único que me podía dar vida eterna y que era el único Señor que había en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Creí en su sacrificio. Y eso me trajo la salvación. Lo hice por fe. Yo nunca he visto a Jesús. Jamás lo he visto. Pero creí en su mensaje. Escuche, la vida cristiana, andar la vida cristiana,
Para andar la vida cristiana se requiere fe, hermanos, en lo que Dios ha hecho en mi vida. Creer lo que Cristo compró en la cruz del Calvario y el poder que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos una vida de victoria, no derrotada, sumida en el pecado, atados o ligados a cosas que no debemos estar ligados. Escucha, hermano, lo vuelvo a decir, yo creo en los demonios y en la guerra espiritual. ¿Estamos? Exactamente bien. Yo sé lo que le digo. Pero no todo es demonio, hermanos. Dios le ha dado poder a la iglesia. Aunque no digan amén. Dios le ha dado poder a su iglesia. A cada creyente Dios le ha dado poder. Pero es un acto de fe y de entender nuestra posición en Cristo, lo vuelvo a decir. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué posición tengo yo ahora en Jesús? De eso se trata eso. Entonces, usted y yo debemos de considerarnos muertos al pecado, hermanos. Es decir, que cuando viene aquello, yo creo que yo morí con Cristo. Y aquello ya no, aquella situación, la que sea, para no entrar en detalles, no debe poder arrastrarme. Porque yo he sido muerto con Cristo. Me considero muerto. ¿Cuántos han visto un muerto? ¿Alguien ha visto un muerto? ¿Y qué hace el muerto cuando está en la caja? Pues no, porque ya está muerto. ¿Y cómo me debo considerar yo al pecado? ¿Cómo? ¿Qué hace un muerto? Nada. Pero yo tengo que considerarme, es un acto de fe, de que Dios ha hecho una obra en mí. ¿Me expliqué, hermanos? Versículo 12. Oiga bien, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no te domine, no te gobierne, no tenga ese poder sobre tu vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que no cedas ante la presión, que no cedas. Hermano, es que en el papel se ve bien fácil. Ahorita le voy a enseñar estas verdades espirituales que se han dejado de enseñar, hermanos. Y es por eso que vemos a la iglesia con las patas para arriba, en general. La gente no sabe qué hacer, le echan la culpa al diablo y atan al demonio, y que el demonio de borrachera, y que el demonio de adulterio, y que el demonio de marihuana, y que el demonio de droga, y que puro demonio de esto y del otro. No, espérenme, cálmese. Hasta en la sopa miran al demonio de esto y del otro. No, cálmese, ahorita vamos a ver cómo Dios actúa en la vida del creyente. Y no estoy diciendo que no, si hay demonios de muchos, hermanos, pero no todo es demonio. Si usted es nacido de nuevo, no le van a echar la culpa al diablo. Así, porque ahorita le voy a enseñar lo que Dios hizo en usted y en mí, para que no tengamos justificación delante de Dios. ¿Sí, hermano? Sí. Entonces, yo espero estarme explicando, le ruego a Dios que sí, hermanos, porque aquí hay verdades bien profundas que ayudan, que le van a ayudar a usted a mantenerse firme y a crecer espiritualmente, ¿ok? No reine pues, dice el pecado, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice aquí, ¿ok? El versículo 13, oiga bien, este es un acto de la voluntad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esto es un acto de la voluntad de la persona. No te presentes tú, no presentes tu mente, tus manos, tus pies, tus ojos, tu pensar. No lo presentes, es lo que está diciendo. No lo pongas a disposición de. Es un acto de la voluntad. Y usted dice, es que no tengo la fuerza, hermano. Ahorita vamos a hablar de eso, no se preocupe. No tengo el poder, ahorita vamos a ver. Dice, retomo el texto, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es un acto de la voluntad. O me presento con mi amante, o me voy a agarrar el cohete, o esto, o el otro, o me presento a Dios y le digo, Señor,
aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, aquí está mi voluntad, aquí están mis deseos, los presento para ti, para que tú me uses como un instrumento de justicia, para que tu reino sea glorificado. Es un acto de la voluntad. Y usted me va a decir, ahí está todo muy bien. Ahorita va a ver lo que Pablo pasaba, hermanos. Ahorita vamos a seguir adelante. ¿Me expliqué, verdad? Mire, sí me da tiempo. Déjeme le cuento una historia para que entienda esto un poquito más claro. La voy a leer porque estaba media larga y la corté y traté de traérmela en la cabeza. En el siglo XIV, hermanos, en lo que ahora es Bélgica, en el siglo XIV, en lo que ahora es Bélgica, había dos hermanos de carne. Estos estaban peleando por el control de esas tierras, un área muy grande de las tierras ahí en Bélgica. Tenía otro nombre, no recuerdo. Entonces, uno de los hermanos se le ganó pisada al otro, ¿sí? Y le armó una revuelta. Y en esa batalla derrotó a su hermano y le quitó el control de toda aquella área, de todo aquel terreno, y se convirtió en duque. ¿Ok? Su hermano, el derrotado, según la historia, es una historia de la secular, era un hombre muy obeso y dice el historiador que tenía un aspecto muy feo. O sea, aparte que era muy gordo, era un hombre que daba muy mal aspecto. ¿Ok? Su hermano, el que lo derrotó, fíjese lo que hizo. Construyó un castillo grande. Y en medio del castillo construyó la prisión para su hermano. ¿Ok? La prisión que hizo para su hermano, escuche lo que le voy a decir, no tenía puertas. Si no tenía puertas para que la cerraran, estaba el agujero, pero no tenía puertas, no tenía barras. Las ventanas no tenían barras de hierro. Era un cuarto nada más, con los agujeros de las ventanas y el agujero de la puerta. Su hermano era tan obeso que no cabía ni por la puerta ni por la ventana. No podía escaparse por su gordura. Su hermano lo alimentó todo ese tiempo con lo que su hermano le pedía que le llevaran de comer y la cantidad que él quisiera. Y muchos consideraron que era crueldad de su hermano lo que estaba haciendo. Y él siempre dijo esto: mi hermano se puede ir cuando quiera. No hay puertas ni barrotes que lo detengan, pero es prisionero de su deseo de comer. Escuche, así hay muchos cristianos. Cristo los ha hecho libres, pero siguen siendo prisioneros de sus deseos. ¿Me expliqué? Dios te ha dado la libertad. Puedes salir huyendo de aquello, pero tú decides ser prisionero de tu propio deseo. Este hombre murió en ese lugar. Nunca dominó el deseo y nunca pudo salir de ese lugar. ¿Ok? ¿Me expliqué? Amén. Gloria a Dios. Versículo 14 del mismo capítulo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Miren, ya voy a entrar en el tema. Que Dios me dé gracia aquí. La historia que le acabo de contar, hermanos, es algo muy común dentro del cristianismo. Tristemente así es. Unos de una cosa y otros de otra cosa, y la gente está constantemente luchando, y es muy frustrante eso, hermanos, es bien frustrante, que no avanzas en tu vida cristiana, estás patinando así, en el mismo pedazo, y aquello que te estorba no te deja crecer. No puedes afianzarte, no puedes echar raíces, no puedes tener mayor entendimiento de las cosas de Dios espirituales porque estás en pecado y estás constantemente fallando. ¿Me estoy explicando? Quiero que entienda esto, hermano. Yo no estoy diciendo que el cristiano no peque. ¿Me estoy explicando?
Usted y yo, el que diga que no peque, dice la Biblia que hace a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Todos aquí pecamos, cual más, cual menos. Eso es lo que enseña la Biblia. No, yo le estoy diciendo a usted que usted no tiene por qué ser prisionero del pecado. Es otra cosa muy distinta. Puede fallar. Se puede resbalar. La Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios. Es la excepción a la regla, no la regla. ¿Me expliqué? Ok, vaya conmigo a Romanos 7, porque ya voy a entrar en materia. Me estoy explicando, hermanos, es que están bien serios. Y yo me angustio, créanme que sí. Vamos a ver lo que le pasaba al apóstol Pablo, fíjese. Le digo que no se sienta solo, ¿ok? Ya está ahí en el capítulo 7, vaya al versículo 15 al 25, vamos a ver. Vamos a retomar parte de los textos que estuvimos viendo aquí. ¿Está listo? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, esta no es una justificación, este versículo hago una pausa, discúlpeme, para decir, Señor, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Mi corazón está contigo, pero voy a hacer esto, porque es mi cuerpo, no es mi espíritu. ¿Me estoy explicando? No. La Biblia no está enseñando eso. Dice Pablo, ¿continuaremos en el pecado después de que hemos sido libres? Para nada. Dios ya nos libertó. Continúo. ¿Me expliqué, verdad? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Ve la lucha que tenía Pablo ahí, hermanos? ¿La alcanza a ver? ¿Se ha sentido así? Que no quiere hacer aquello y esto y lo otro y lucha y de repente se le sale ahí algo que no debió haber dicho o hecho o lo que sea, está en esa lucha constante, ¿verdad? Bueno, pues Pablo padecía lo mismo, fíjese. Aquí nos está dejando una gran lección. Vaya conmigo al versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, es decir, la vieja naturaleza. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, otra vez la palabra ley, que el mal está en mí. ¿En quién está el mal? En mí. No en la ley de Dios ni en lo que Dios ha hecho con nosotros. El versículo 22. Dice, porque según el hombre interior, la nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios, es decir, en lo que Dios quiere para mí. Pero veo otra ley en mis miembros, la de la antigua naturaleza, hermanos, que se rebela contra la ley de mi mente. No lo hagas, pero tú tienes ganas de hacerlo, ¿ok? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Otra vez, otra ley que está en mis miembros y si se está debatiendo ahí, ¿ok? Versículo 24, ¿cómo dice? ¿Cuántos miserables sabemos aquí? Se quedaron muy serios. Pablo reconocía, lo voy a volver a preguntar, miserable de mí. Déjame te digo algo, hermano. Pablo va a dar una enseñanza muy importante más adelante, ahorita con eso voy a cerrar. Si tú te quedaste ahí, miserable de ti y de mí si nos quedamos ahí. Estamos en la miseria, porque estamos en esa lucha, y que sí, que no, y está en nuestra mente, se vuelve un lío, y nos afligimos espiritualmente, porque está nuestra mente luchando constantemente. Pero fíjese lo que dice el versículo 25, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, ¿así dice? El versículo 25, 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, hay una palabra que sobresale ahí. ¿Cuál es? La leímos repetidamente. ¿Ley? Alguien, el pastor dijo ley.
Hay una palabra ahí, es la palabra ley. ¿Qué es una ley? ¿Alguien sabe lo que es una ley? ¿No? Bueno. Una definición simple de ley es una fuerza o influencia que conduce o lleva a una acción. Lo voy a volver a decir para que quede claro el concepto de ley. Es un concepto general. ¿Me estoy explicando? Una ley es una fuerza o influencia que lleva siempre a una acción. Ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo voy corriendo y se me cruzan las patas, ¿qué cree que va a pasar? Voy a dejar los dientes en el piso. Segurito que sí. ¿Por qué? La ley de la gravedad conduce o lleva a que cualquier cuerpo físico caiga a la tierra. Es una fuerza o influencia que conduce a una acción. ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí? Es un concepto de ley. ¿Estamos? La ley de la reproducción también es otra ley. ¿Sí? Se junta una pareja, sus papás, sus mamás se casaron, tuvieron relaciones íntimas y aquí estamos todos juntos. Se deposita el semen, el óvulo es fecundado y llenamos de chiquillos la casa. Esa es la ley de la reproducción natural. Es una ley, ¿sí? Es una fuerza, una influencia, algo que conduce a una acción. ¿Me expliqué? La ley de la herencia genética es una ley. ¿Cuántos de ustedes heredaron el carácter de su papá? ¿Cuántos de ustedes tienen los mismos pelos tiesos así para arriba? Pelos de valiente que no se echan para atrás, siempre están parados. Y dicen las señoras, igualito que tú, dice. No quiere, y hace los mismos gestos. Y las señoras, tienen los mismos ojos de la abuela, ¿verdad que sí? Es una ley de herencia genética que se manifiesta en que transmitimos, ¿verdad?, a nuestras siguientes generaciones, pues lo que nosotros somos parte, ¿verdad? Aparte de la cultura, pues parte de nuestro carácter y todas esas cosas, enfermedades también, ¿verdad? Te preguntan, oiga, su tatarabuelo, ¿era diabetes? Sí, pues sí era. Y su abuelo también, y su también, pues tiene diabetes, porque hay una herencia genética, también de enfermedades, ¿ok? Escuche bien. Satanás, hermanos, pervirtió todo. Dios creó el matrimonio para la reproducción del ser humano y Satanás lo pervirtió. ¿Estoy explicando? Y ahora hay matrimonios entre hombres y hombres y mujeres y pueden vivir en unión libre y ahí andan regando chiquillos como si fueran plantas. Dejan hijos regados por todos lados como si fueran jardines. Satanás pervirtió eso, hermanos, con la introducción del pecado en la vida. Dios creó la música, hermanos. Dios creó la música y Satanás la ha pervertido. Y hay un poder espiritual muy fuerte en la música, por eso tenemos que tener cuidado de lo que oímos, porque hay poder espiritual en la música. Y eso es una realidad. Y ya ve que yo no le hago mucho el misticismo, soy enemigo de eso, pero en la música hay un poder espiritual muy grande porque Dios creó la música. Por eso Satanás usa la música para desvirtuar las cosas de Dios, para degradar al hombre, para degradar a la mujer, para degradar la relación entre los hombres y las mujeres. Satanás ha pervertido todo eso, ha violado las leyes de Dios. Cuando Satanás, hermanos, introdujo el pecado original, pervirtió lo que Dios había hecho en el hombre, porque dice la Biblia que Dios creó al hombre para que tuviera una relación con él perfecta. Y el pecado desvirtuó todo eso. Escuche, toda violación a la ley de Dios, toda, siempre traerá muerte. Toda violación a la ley de Dios, a sus leyes, a lo que Él demanda, traerá muerte y destrucción siempre a la vida de las personas. Pero déjenme le digo, hermanos, ponga atención a esto, porque ya voy a terminar. Dios alteró leyes. Dios
alteró sus propias leyes. Déjenme le explico esto. Ponga atención. Para que una ley es incambiable e inmutable, inviolable, hasta que se aplique una ley superior que deje inactiva la primera ley. ¿Me expliqué? Lo voy a volver a decir. Una ley es inmutable, no cambia, es inviolable, a menos que haya una ley más fuerte. ¿Estamos? Que pueda dejar inválida esta primera ley. Ejemplo. La ley de la gravedad lo mantiene usted con los pies en el piso. ¿Estamos? Pero si usted se sube a un avión con la fuerza de los motores, ¿qué pasa? ¿El avión qué? ¿Despega? ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? Queda inactiva por la fuerza que se le aplica a los motores del avión. Es una ley mayor, una fuerza superior dejó, aunque sea temporalmente, inválida esta ley. Fue mayor. ¿Me expliqué el concepto? ¿Ok? Hoy en día, hermanos, la ley de la reproducción natural también ha sido cambiada. Hoy en un laboratorio agarran el óvulo y el esperma, lo juntan, y si que le pongan una mano encima a la señora, está embarazada. Se alteró esa ley de la reproducción natural. Y la ley de la herencia genética también ha sido alterada. Hoy tenemos y comemos, dicen muchos, plantas que ya han sido modificadas genéticamente para que resistan el calor, para que resistan para que resistan los fríos, y los animales también se han modificado, dicen algunos, genéticamente. Escuche, Dios también hizo lo mismo. Dios alteró leyes para beneficio nuestro. Ejemplo, ponga atención aquí porque voy a entrar en el tema ya para cerrar. Dios alteró la ley de la reproducción natural. Y por el poder del Espíritu Santo, Cristo fue engendrado y nació sin pecado para poder salvarnos a nosotros. Dios alteró la ley de la reproducción natural y el Espíritu Santo tomó la semilla de Dios, lo puso en el vientre de María y nuestro Salvador se encarnó en la persona de Cristo para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cristo alteró la ley de la gravedad, anduvo sobre el agua para mostrarle al mundo que Él tiene poder y autoridad sobre todo. ¿Ven? Escuche bien. Cristo Jesús, Dios, alteró la ley de la herencia genética y por medio de su sacrificio y el nuevo nacimiento nos ha dado una nueva naturaleza. Vaya conmigo a la Biblia. Y versículo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Escuche bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha, hermano, si tú ya naciste de nuevo, ya no te condenes a ti mismo. Cristo Jesús te ha limpiado de tus pecados. Su sacrificio es suficiente. Si tú estás en Cristo, ya no te condenes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí hay un punto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Hay una ley superior. Yo vivía bajo la ley de mis miembros, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo es una ley superior a la que puede haber en mis miembros. Y esto es un acto de fe. Dios ya hizo la obra en ti y en mí. Y hay una nueva ley superior operando en tu vida y en mi vida. No tienes por qué seguir siendo esclavo de eso. Déjame te explico. Es como esto. Vuelvo al tema del avión.
Es como si tú fueras el piloto del avión y Dios puso los grandes motores y te dio el control. Lo único que tienes que hacer es jalar la palanca a fondo para que rompas esa ley. Dios te ha dado poder a ti y a mí. Hay una ley superior en mis miembros que hace inválida la ley del pecado. Es un acto de fe. Esto es algo que tú tienes que creer, que tú tienes que entender, que Dios ya te hizo libre y que tienes en ti el poder para poder vivir la vida que Dios demanda. Dios no te va a pedir a ti nada que no puedas hacer, no me va a pedir a mí nada que yo no pueda hacer. La mesa está puesta, Dios ha capacitado a su iglesia, hermanos. Por eso entiendan, miren, yo no digo que no hay demonios, vuelvo al tema, discúlpenme, vuelvo al tema. Yo no digo que no. Si usted es creyente, usted no puede ser poseído por un demonio, eso es imposible. Y he leído bastante, y hay quienes piensan que sí, yo estoy en desacuerdo, porque aunque la Biblia no dice nada al respecto, el contexto general completo de la Escritura me dice eso. Aunque no lo diga explícitamente, pero todo su contexto, lo que la Biblia me enseña a mí, lo que Dios ha hecho y cómo Dios reside en mi vida, hace imposible que Satanás venga y me posea. No, puedo estar bajo presión, puedo estar bajo opresión, puede estarme molestando, pero no puede poseerme porque soy propiedad de Dios. Y como hay una ley superior en mi vida, yo tengo el control porque Dios me lo dio. ¿Me expliqué, hermanos? Yo le ruego a Dios que sí. Porque si usted sigue patinando en el mismo lugar, ya después de hoy, usted tiene que someterse a Dios para que Dios pueda obrar en su vida. Esto es un acto de fe. Cuando venimos a Cristo, hermanos, créalo, somos libres del pecado, de la condenación y de su dominio del pecado en nuestra vida. Si usted está empezando en los caminos de Dios, es entendible, usted está madurando en Cristo. Pero si usted ya se hizo viejo en la banca y sigue en lo mismo, hermano, es tiempo de avanzar a la madurez. Es lo que estaba diciéndole Pablo a los Corintios. Es tiempo que continuemos hacia la madurez y que dejemos ya las cosas de niños y pensemos como maduros en Cristo. Yo no conozco la vida de nadie aquí en la iglesia, de nadie. Pero si usted tiene años batallando con esto, déjeme le digo, Dios le ha dado el poder a usted y a mí para que vivamos una vida en victoria. Póngase de pie. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, significa que a medida que crecemos en nuestra fe, llegaremos a amar más a Dios conforme vayamos madurando. Vamos a ir amando más a nuestros hermanos en Cristo y vamos a ir andando los pasos que Dios quiere en nuestras vidas. Cierra sus ojos, vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni nos desamparas nunca y tú has equipado a tu iglesia con todo lo necesario, Señor. Cada persona que ha venido a tus pies, que te ha reconocido como Señor y Salvador, Señor Jesús, tú lo has equipado, le has dado el poder para que esta persona tenga, Señor, victoria sobre la vida diaria. Gracias, Señor, porque cumpliste tu promesa. Me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré otro consolador. Él los va a guiar siempre a toda verdad y a toda justicia. Recibiréis poder, no solo, Señor, para hacer milagros, sino para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Hemos recibido ese poder. Hemos sido, Señor, sumergidos en ti, llenos de ti. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, a llevar a la vida diaria, Señor, estas verdades espirituales tan grandes que están aquí en tu palabra, que nos deja, Señor, para que podamos crecer y madurar en el conocimiento tuyo. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, sus necesidades que ellos tengan, Señor, yo te ruego que tú las suplas, que tú obres, Señor, un milagro en la vida de ellos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, tu cuidado, Señor, porque siempre estás al pendiente de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar al pastor.